Jamás olvidaré aquel día, y sé que nunca podré contarlo sin que un escalofrío recorra mi espalda. Todo comenzó con un viaje que a simple vista parecía rutinario. Yo, un taxista acostumbrado a recorrer kilómetros y kilómetros de carreteras solitarias, me encontraba conduciendo mi viejo auto por una ruta que se extendía más allá de lo visible, bordeada de campos secos y árboles que proyectaban largas sombras bajo un sol abrasador. Mi hijo estaba sentado a mi lado, recostado contra la puerta, con los ojos apagados y la respiración débil. Siempre lo acompañaba en estos viajes, desde que su madre había fallecido y me había quedado solo con él. Su enfermedad nos había convertido en un equipo inseparable, yo cuidándolo, él confiando en mí a pesar del dolor que lo consumía. Aquel día el aire parecía más pesado que de costumbre. Había un silencio extraño, casi tangible, que no era solo del mundo exterior, sino que parecía fluir dentro del taxi, envolviéndonos a los dos. Mi hijo respiraba con dificultad, y mientras miraba su rostro pálido, sentí un nudo en la garganta. La impotencia de no poder hacer nada, de depender solo de los médicos y de la medicina, era un peso que cargaba en cada fibra de mi ser. Si este inicio te conmovió, te invito a suscribirte al canal para no perderte la historia completa, que cambiará tu forma de ver el mundo. Mientras conducía, el motor del carro zumbaba con su ronco sonido habitual, pero aquella vibración parecía mezclarse con el latido de mi corazón, que golpeaba con fuerza al ritmo de mi preocupación. Fue entonces a lo lejos que lo vi. Sentado en medio de la carretera, había un hombre. No parecía perdido ni desesperado, ni siquiera incómodo bajo el sol ardiente. Estaba allí sentado sobre el asfalto como si el mundo entero hubiera desaparecido a su alrededor. Su postura era extrañamente serena, erguida pero relajada, y mientras nos acercábamos algo en su presencia me hizo frenar lentamente. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y un escalofrío recorrió mi espalda. Aquella figura no parecía ordinaria. «Papá, ¿quién es ese hombre?», susurró mi hijo con voz débil, sus ojos fijos en la carretera, asustados y curiosos a la vez. No podía darle una respuesta. Ni siquiera yo entendía lo que estaba viendo. Reduje la velocidad casi hasta detenerme, tratando de analizar la situación. Sus ojos eran profundos y parecían atravesarnos, viendo más allá de nuestro cuerpo, de nuestras emociones, de nuestros pensamientos. Sentí como un calor desconocido comenzó a recorrerme, desde el pecho hasta la punta de los dedos, y por un instante, todo el ruido del motor, del viento y de la carretera desapareció. «No puede quedarse ahí, hijo», dije en voz baja, intentando mantener la calma. «Es peligroso». Él permanecía sentado, inmóvil, como si el tiempo a su alrededor se hubiera detenido. Y entonces, lentamente, levantó la cabeza y me miró. Sus ojos eran serenos, pero había en ellos una intensidad que me hizo sentir como si mi alma estuviera desnuda ante él. Cuando finalmente habló, su voz era suave, casi un susurro, pero al mismo tiempo cargada de una autoridad que no necesitaba imponerse. «Gracias por detenerte. Estoy donde debo estar». Su respuesta me dejó sin palabras. Algo en ella transmitía una certeza absoluta, algo que desafiaba la lógica, y que me hizo comprender, aunque apenas podía articularlo, que aquel encuentro no era casual. Mientras contemplaba al hombre, noté como mi hijo se movía ligeramente, como si percibiera la misma energía que yo. Su respiración se volvió más regular, y pude ver un brillo fugaz en sus ojos, una chispa que hacía tiempo no estaba allí. «Señor», dije finalmente, tratando de mantener la voz firme, «suba al taxi, lo llevaremos a un lugar seguro». El hombre asintió con lentitud y se levantó, caminando hacia la puerta trasera del taxi. Cada movimiento suyo era medido, lleno de gracia y dignidad, y al mismo tiempo sencillo e humilde. Subió al asiento trasero junto a mi hijo, y cuando lo miré, sentí un calor extraño que no provenía del sol ni del motor. Era algo que tocaba mi corazón y me llenaba de una esperanza que hacía tiempo había olvidado. Mi hijo lo miró, y por primera vez desde hacía semanas, vi que su rostro mostraba una calma inesperada, una leve sonrisa temblorosa que parecía surgir desde lo más profundo de su ser. Mientras reanudábamos el viaje, el ambiente dentro del carro había cambiado por completo. La tensión, la desesperación y la preocupación se habían transformado en una quietud intensa y casi palpable. Cada sombra proyectada por los árboles, cada curva de la carretera, cada rayo de sol que se filtraba por el parabrisas parecía formar parte de un escenario cuidadosamente diseñado para aquel encuentro. Yo conducía, pero sentía que no éramos nosotros quienes guiábamos el taxi,
Era como si estuviéramos siendo conducidos hacia algo mucho más grande, algo que iba más allá de lo físico y de la lógica. Durante varios minutos, nadie habló. La respiración del niño se había hecho más regular, y yo no podía dejar de observar cómo la presencia del hombre parecía alterar todo a su alrededor. No era miedo, ni cansancio, era algo más profundo, algo que desafiaba toda explicación racional. Cada fibra de mi cuerpo sentía la intensidad de aquel momento, y la certeza de que lo que estaba por suceder cambiaría nuestras vidas para siempre se hacía más fuerte a cada segundo. Finalmente él habló, mirando hacia adelante pero con una fuerza que parecía envolvernos a todos. No teman, todo lo que pesa sobre ustedes, todo lo que los atormenta, tiene un propósito. La vida puede renovarse, incluso en los momentos más oscuros. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. El niño se movió ligeramente, como si percibiera la misma energía que yo. Sus ojos se entrecerraron y por un instante, sentí que el aire dentro del taxi vibraba con algo que no podía explicar. Algo que me hacía entender que aquel encuentro no era casual, que el milagro que estaba por suceder estaba más cerca de lo que podía imaginar. Mientras continuábamos por la carretera solitaria, cada kilómetro recorría un camino que no solo nos llevaba a un lugar físico, sino que nos acercaba a un instante que marcaría nuestras vidas para siempre. Y yo como padre, como conductor, como hombre que había perdido a su esposa y temía perder a su hijo, sentí que estábamos a punto de ser testigos de algo imposible de olvidar, algo que trascendería toda lógica, un milagro. El silencio que se había instalado dentro del taxi era distinto a cualquier silencio que hubiese experimentado antes. No era vacío ni incómodo, era denso, cargado de una energía que se sentía en cada fibra de mi cuerpo. Mi hijo respiraba más tranquilo, pero yo podía percibir que no era solo mi esperanza la que se despertaba dentro de mí. Había algo en aquel hombre que parecía transformar el aire mismo, que llenaba el espacio de una presencia innegable. Mientras conducía, mis ojos no dejaban de recorrer su rostro. Cada gesto, cada parpadeo, cada leve inclinación de su cabeza, irradiaba una calma y un poder que yo no había visto nunca. Finalmente no pude contener la curiosidad ni el temor y hablé. Señor, dije con voz temblorosa, debo preguntarle, ¿quién es usted? ¿Cómo sabe que debía estar aquí con nosotros? Él giró la cabeza ligeramente hacia mí, y sus ojos se encontraron con los míos. Era imposible describir la profundidad de esa mirada. Había en ella una mezcla de ternura infinita y autoridad serena, de comprensión absoluta y paciencia inquebrantable. Por un instante, sentí que mi propia alma estaba desnuda ante él, y que cada pensamiento, cada miedo, cada culpa que cargaba desde la muerte de mi esposa, estaba allí, expuesto sin posibilidad de ocultarlo. Soy alguien que camina con los que sufren, dijo, con una voz suave que resonaba dentro de mi pecho como si estuviera hecha de luz. Estoy donde debo estar, porque tú y tu hijo me necesitan. Mi corazón se aceleró. Las palabras eran sencillas, pero había un peso en ellas que no podía ignorar. Miré a mi hijo, y noté cómo una corriente de tranquilidad recorría su cuerpo, cómo su respiración se volvió más regular, más profunda, como si cada aliento absorbiera algo que no podía explicar. Me incliné ligeramente hacia atrás para observar mejor al hombre, y entonces me di cuenta de algo que me heló la sangre, y al mismo tiempo, me llenó de esperanza. Su mano estaba extendida, apenas rozando el aire, y sentí que una corriente cálida y suave parecía fluir desde él, tocando al niño sin que hubiera contacto físico. «Siente eso, hijo», susurré intentando que él me respondiera, aunque sabía que su débil voz tardaría en pronunciar palabra. «¿Notas algo extraño?». El niño parpadeó lentamente, como si despertara de un sueño profundo, y asintió apenas. Su respiración se había vuelto más calmada, y su rostro, pálido hasta entonces, parecía irradiar un leve calor, una coloración rosada que hacía semanas no veía. Sentí lágrimas acumularse en mis ojos. No podía creerlo, y sin embargo no había duda, algo extraordinario estaba ocurriendo en ese instante. El hombre nos miró nuevamente, y sonrió con suavidad. «La fe y el amor de un padre son poderosos», dijo, «pero a veces, el milagro requiere presencia, requiere que alguien esté dispuesto a abrir su corazón y confiar, incluso cuando todo parece perdido». No podía articular palabra. Mis manos temblaban sobre el volante, mi garganta estaba seca, y cada músculo de mi cuerpo estaba alerta, como si comprendiera que estábamos participando en algo que trascendía todo lo conocido. Miré al niño de nuevo, y esta vez sus ojos se encontraron con los míos.
Vi en ellos un brillo nuevo, una chispa de esperanza que me llenó de una emoción tan intensa que tuve que respirar hondo para no llorar mientras conducía. Papá, dijo el niño con voz suave, apenas un susurro, me siento diferente. Mi corazón se quebró y se llenó al mismo tiempo. Apenas podía sostener la mirada del hombre que nos acompañaba, porque su presencia no solo estaba transformando a mi hijo, sino también tocando mi propia desesperación, mi miedo, mi dolor por haber perdido a mi esposa. La sensación era abrumadora. La vida parecía renovarse frente a mis ojos, y yo solo podía conducir, atónito, sin atreverme a romper el silencio que nos envolvía. Observa y aprende, dijo el hombre. No todos los milagros llegan con ruido o fanfarrias. Algunos ocurren en la quietud, en la confianza silenciosa, en la entrega completa de un corazón dispuesto a recibir. Mientras hablaba noté algo que me dejó sin aliento, una ligera luminosidad parecía emanar de su figura tan sutil que podía percibirse solo con la sensibilidad de la mirada y del alma. El niño estiró la mano, casi instintivamente, y por un instante pareció reaccionar al resplandor sin comprenderlo. Sus labios temblaron y pronunció una palabra que sonó como un murmullo. Gracias. El hombre inclinó la cabeza, y sus ojos brillaron con una mezcla de ternura y compasión infinita. No es necesario agradecer, dijo. Solo confía. Todo está en orden. La sanación que tu corazón y tu cuerpo necesitan ya ha comenzado. Sentí que un nudo enorme se deshacía dentro de mí. Era como si el peso de meses de preocupación, miedo y dolor se estuviera evaporando, lentamente, en presencia de aquel ser que no era de este mundo. Mi hijo respiraba con tranquilidad, y cada movimiento suyo parecía más seguro, más firme, como si su cuerpo se hubiera liberado de un peso invisible que lo oprimía desde hacía demasiado tiempo. Papá, dijo de nuevo, esta vez con más claridad. Puedo mover el brazo. Lo miré y vi que efectivamente podía moverlo sin dolor, sin dificultad, con fuerza y seguridad. Las lágrimas rodaron por mis mejillas mientras lo observaba, incapaz de comprender cómo algo tan imposible podía estar ocurriendo. Mi hijo a su lado sonreía tímidamente, y por primera vez en meses había vida en su rostro, una vitalidad que parecía fluir directamente de la presencia del hombre que nos acompañaba. El hombre nos miró con suavidad, como leyendo nuestros pensamientos y emociones, y dijo: el milagro no termina aquí. La vida continúa y la fuerza que recibes hoy es solo el inicio. No olvides que la fe y el amor son capaces de transformar incluso lo que parece imposible. Sentí que cada palabra se grababa en mi alma. Mientras conducía, con la carretera extendiéndose frente a nosotros, comprendí que algo profundo había cambiado. Mi hijo estaba sanando, y yo, aunque no podía explicarlo, también me sentía renovado, con un peso desaparecido del corazón, y un nuevo sentido de esperanza que hacía tiempo no experimentaba. No podía apartar la mirada del hombre. Su simple presencia había alterado el tiempo, el espacio y la vida de ambos. Y mientras la carretera se extendía frente a nosotros, comprendí que aquel encuentro, tan inesperado, sería recordado por siempre, no solo por el milagro visible, sino por la certeza de que la vida puede cambiar de manera sorprendente en el instante más inesperado. El viaje continuaba y el aire dentro del taxi se había vuelto casi irreal. La carretera se extendía interminable frente a nosotros, pero por primera vez en meses, el mundo parecía contenerse, como si hubiera detenido su ritmo para observar aquel instante. Cada respiración de mi hijo era clara, firme, sin el esfuerzo que semanas atrás lo había dejado agotado y pálido. Mientras lo miraba, sentí que mis emociones se desbordaban: miedo, alivio, incredulidad, gratitud, todo mezclado en una corriente tan intensa que apenas podía concentrarme en el camino. El hombre sentado junto a mi hijo permanecía sereno. Su presencia no se limitaba a la transformación física que ya podía observar, había un efecto más profundo, algo que tocaba lo más íntimo de mi corazón, como si cada pensamiento y cada temor fueran suavemente acariciados y liberados. Sus ojos seguían fijos en mi hijo, pero de vez en cuando giraban hacia mí, transmitiendo una certeza que me hacía sentir protegido, reconfortado, y al mismo tiempo, vulnerable ante la grandeza de aquel momento. Papá, dijo mi hijo con voz firme por primera vez en semanas, me siento diferente, fuerte. Mi garganta se cerró y tuve que respirar hondo. No era solo el alivio físico, sino algo mucho más profundo. Veía cómo la vida regresaba a su cuerpo, cómo su pequeño pecho se expandía con cada respiración y cómo sus manos, antes temblorosas y débiles, ahora podían moverse con normalidad.
Por un instante, todo lo demás desapareció: la carretera, el calor, el rugido del motor. Solo estábamos nosotros y aquel hombre, y la transformación que estaba ocurriendo ante mis ojos. Siento que puedo caminar mejor, continuó mi hijo, levantando la pierna para probar su fuerza. Papá, lo siento, puedo moverme sin dolor. No podía contener las lágrimas. Mi hijo, al que había visto luchar y sufrir durante tanto tiempo, estaba experimentando un cambio que ningún médico había logrado. Cada movimiento suyo era una prueba tangible de que algo milagroso estaba ocurriendo. Miré al hombre y sentí una gratitud infinita que me dejó sin palabras. Sin embargo, sabía que este momento era más que un simple alivio físico. Había algo espiritual, algo que trascendía lo visible. Observa, padre, dijo el hombre con suavidad, como si leyera mis pensamientos. Lo que presencias es un recordatorio de que la fe y el amor son fuerzas que trascienden cualquier límite. La sanación no es solo de cuerpo, sino de alma. Mi corazón latía con fuerza, y el nudo de preocupación que había cargado durante meses comenzó a deshacerse. Sentí que al mirar a mi hijo comprendía algo que había olvidado desde que su madre murió: la vida podía renovarse incluso en los momentos más oscuros, y que había fuerzas invisibles que podían intervenir cuando uno menos lo esperaba. El niño, con una sonrisa tímida, tomó la mano del hombre. Fue un gesto sencillo, pero cargado de significado. Mientras lo hacía, un brillo parecía emanar de aquella conexión silenciosa, y pude ver cómo sus ojos, antes apagados y llenos de miedo, ahora reflejaban confianza y alegría. Papá, él me está ayudando, dijo mi hijo con asombro. Siento como si todo el dolor se fuera, como si algo me llenara de fuerza. El hombre asintió, sin decir palabra, pero con un gesto que transmitía toda la comprensión del mundo. Por un instante, el tiempo pareció detenerse nuevamente, y en ese momento entendí que aquel milagro no era casualidad ni coincidencia. Habíamos sido elegidos para presenciar algo que trascendía la lógica y la razón, una intervención directa en nuestras vidas que restauraba lo que estaba quebrado. Mientras avanzábamos, noté cómo cada parte del cuerpo de mi hijo reaccionaba con vitalidad renovada. Sus manos se movían con fuerza, sus pies tocaban el suelo con seguridad, y su respiración era profunda y constante. No podía creer que estaba ocurriendo ante mis ojos, y sin embargo no había duda: la sanación era real y tangible. Papá, ¿puedo levantarme?, preguntó con timidez pero con decisión. Siento que puedo. Mi corazón se desbordó. Lo ayudé a ponerse de pie dentro del taxi, y mientras lo hacía sentí como su cuerpo ya no temblaba ni mostraba signos de debilidad. Era como si la vida hubiera sido devuelta a él en un instante, de manera completa, intensa y definitiva. La gratitud que sentí hacia el hombre era infinita, pero al mismo tiempo había algo más profundo que no podía articular con palabras. Había presenciado un milagro, algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. Hijo, dije con la voz quebrada por la emoción, no sé cómo agradecer esto. El hombre sonrió y posó su mano sobre la mía. Un gesto simple pero cargado de significado. No es necesario agradecer. Lo que importa es que confíes, que aceptes la vida que se te ha dado, y que recuerdes que siempre hay esperanza, incluso cuando todo parece perdido. La sanación que ves hoy es un reflejo del amor que siempre ha estado presente. Mientras lo escuchaba, sentí una paz que no había sentido desde la muerte de su madre. Todo el miedo, toda la ansiedad, toda la desesperación que había cargado se desvanecía lentamente, reemplazada por una fuerza silenciosa y poderosa que llenaba el carro. El niño a mi lado sonreía, y por primera vez en semanas, su rostro reflejaba alegría y vitalidad. El viaje continuó, pero ya nada era igual. Cada kilómetro recorrido nos acercaba no solo al hospital o a un lugar físico, sino a la comprensión de que algo divino había tocado nuestras vidas. Cada palabra del hombre, cada gesto silencioso, cada mirada cargada de amor y paz, fortalecía la sensación de que habíamos sido testigos de algo que jamás se olvidaría. Y mientras conducía, con mi hijo ahora recuperando lentamente su fuerza y su sonrisa, comprendí que aquel encuentro no solo había transformado su cuerpo, sino también nuestras almas. La vida, el amor y la fe se habían unido en un instante que marcaría nuestras vidas para siempre, y sabía que, aunque la carretera siguiera interminable frente a nosotros, habíamos alcanzado algo que trascendía cualquier destino, la certeza de que los milagros existen, y pueden tocar incluso a los más desesperados, en el momento menos esperado. El sol comenzaba a descender,
tiñendo la carretera de tonos dorados y naranjas, mientras avanzábamos por la ruta solitaria. Aquel cielo que normalmente me habría parecido hermoso pero distante, ahora parecía un telón de fondo para un momento que desbordaba lo ordinario. Cada sombra de los árboles se alargaba sobre el asfalto, y el aire caliente se mezclaba con una calma que parecía descender directamente de la presencia del hombre que nos acompañaba. Miré a mi hijo, ya no estaba pálido ni débil. Sus ojos brillaban con una luz que yo había olvidado, sus movimientos eran seguros, su respiración tranquila. Era evidente que la sanación que comenzamos a percibir en la parte anterior se estaba consolidando, y la intensidad de aquel milagro superaba cualquier expectativa que pudiera haber tenido. «Papá», dijo mi hijo con un tono casi incrédulo, «siento como si algo dentro de mí estuviera despierto, fuerte, como si ya no tuviera miedo». El hombre nos miró desde el asiento trasero, y su expresión era de una serenidad absoluta. No necesitaba palabras para transmitir lo que sentía, porque su sola presencia hablaba con un lenguaje que trascendía la voz, calma, amor y certeza. Pero finalmente decidió romper el silencio, y sus palabras fueron como un bálsamo sobre mi corazón agotado. Todo lo que observas ahora es el resultado de la apertura de tu hijo a la vida, y de tu entrega como padre. La fe activa, el amor constante, el cuidado incansable, todo eso se une para permitir que la energía de la vida fluya y restaure lo que parece perdido. Sentí un nudo en la garganta y mis manos temblaron sobre el volante. No era solo el alivio de ver a mi hijo recuperarse físicamente, sino la certeza de que lo que presenciábamos era algo más profundo, una intervención directa en nuestras almas. Comprendí que aquel milagro no se limitaba a la sanación física, sino que tocaba también nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra capacidad de amar sin condiciones. «Papá, él es», balbuceó mi hijo mirando al hombre con asombro, y una mezcla de temor y admiración. No pude responder, ni siquiera sabía cómo explicar lo que estaba viendo, pero sentí con cada fibra de mi ser que la respuesta estaba frente a nosotros, en esa presencia que irradiaba paz, comprensión y fuerza. Mientras avanzábamos, observé cómo mi hijo comenzaba a moverse con mayor seguridad dentro del taxi, estirando los brazos, flexionando las piernas, y cada gesto suyo parecía un recordatorio tangible de que la vida podía renovarse, de que incluso en la desesperación más profunda, había un hilo de esperanza que podía sostenernos. El hombre inclinó la cabeza hacia mí y me habló, con un tono que no buscaba enseñarme sino guiarme. «Hijo mío, no temas al futuro ni a la fragilidad de la vida. Cada día que pasa, cada instante que compartes con tu hijo, es una oportunidad de fortalecer lo que es eterno. Observa y aprende que la verdadera sanación no solo viene del cuerpo, sino del corazón, de la entrega y de la confianza absoluta». Mientras escuchaba, sentí como mi propia ansiedad, acumulada durante meses de preocupación por la salud de mi hijo y por la soledad tras la muerte de su madre, se disipaba. Cada palabra del hombre resonaba en mi pecho, llenando los vacíos que llevaba dentro y otorgando un sentido profundo a todo el sufrimiento que habíamos atravesado. Miré al niño, y vi que su sonrisa se expandía, tímida al principio, luego más segura, y finalmente radiante. Sus ojos ya no reflejaban miedo ni dolor, sino alegría y vitalidad, una chispa de vida que me hizo comprender que lo que estaba ocurriendo era real, palpable y milagroso. «Papá», dijo el niño con emoción contenida, «siento que puedo correr, que puedo jugar, incluso siento que puedo respirar mejor que nunca». Sentí que mi corazón se rompía, y al mismo tiempo se llenaba de una gratitud infinita. Nunca antes había experimentado una emoción tan intensa y compleja, la mezcla de alivio, alegría, asombro y fe que me invadía era tan abrumadora, que apenas podía sostenerme sobre los pedales del taxi. Miré al hombre nuevamente, y en ese instante, comprendí que la magnitud de lo que presenciábamos superaba todo lo que mi mente podría haber imaginado. Aquel encuentro no era casualidad, no era un simple acto de bondad, era un milagro en toda su extensión, un puente entre lo humano y lo divino. «Hijo», dije con voz temblorosa, casi en un susurro, «no puedo creer lo que está pasando». El hombre sonrió, y su mirada se suavizó aún más. «No es necesario creer para que ocurra. La verdad del milagro reside en el corazón, en la apertura a recibir lo que se ofrece. Observa y aprende que cada acto de amor, cada gesto de cuidado, cada instante de entrega, puede ser la chispa que activa la vida». Mientras continuábamos el viaje, sentí como mi hijo comenzaba a incorporarse más plenamente en su fuerza restaurada. Sus movimientos eran seguros, coordinados,
y sus risas, ligeras y alegres, llenaban el espacio del taxi, como un sonido que hacía eco en cada rincón de mi alma. Cada gesto suyo era un recordatorio tangible de que la vida podía renovarse, de que incluso la desesperanza más profunda podía ser transformada por la fe y el amor. «Papá», dijo abrazándome con fuerza, «gracias, gracias por cuidarme siempre». Mis lágrimas cayeron mientras lo sostenía, y el hombre, observando la escena, simplemente asintió con serenidad. Su presencia irradiaba una calma que parecía envolvernos a todos, y su voz, aunque silenciosa, hablaba directamente a nuestro corazón. Todo está en orden. La sanación ya ha comenzado, y la vida ha sido restaurada. Recuerden siempre que la esperanza y el amor son las fuerzas más poderosas que existen. Mientras conducía, sentí que aquel encuentro nos había marcado de manera irrevocable. Cada kilómetro recorrido no solo nos acercaba a nuestro destino físico, sino que nos llevaba más profundamente hacia una comprensión que trascendía lo tangible, la certeza de que los milagros existen, que la fe puede transformar la vida, y que el amor, cuando se ofrece sin reservas, tiene el poder de restaurar incluso lo que parecía perdido para siempre. El sol había descendido más, bañando la carretera con tonos rojizos que parecían incendiar el horizonte. El aire dentro del taxi estaba cargado de una calma que contrastaba con la intensidad de lo que acabábamos de vivir. Mi hijo, sentado junto al hombre, reía con una ligereza que hacía semanas había olvidado. Su respiración era estable, sus movimientos seguros, y la alegría que irradiaba parecía multiplicarse con cada gesto. Podía sentir cada una de sus emociones, cada chispa de vitalidad que regresaba a su cuerpo y su alma. Todo era tangible, evidente e imposible de ignorar. «Papá», dijo el niño con una mezcla de incredulidad y emoción, «siento que puedo correr, saltar, me siento completamente bien». Sentí que mi corazón se rompía y se llenaba a la vez. Las lágrimas recorrieron mis mejillas mientras lo observaba moverse dentro del taxi con la libertad que hacía tiempo le había sido negada. Nunca había visto algo tan milagroso con mis propios ojos, y sin embargo estaba sucediendo frente a mí. Cada palabra, cada gesto, cada risa de mi hijo parecía confirmar lo imposible, que la vida podía restaurarse, y que la sanación podía ser completa, tanto física como espiritual. El hombre nos observaba, tranquilo, y su sola presencia irradiaba un calor que calmaba mi alma y fortalecía a mi hijo. No necesitaba explicar nada. Todo lo que ocurría hablaba por sí mismo, pero finalmente decidió abrir la boca, y sus palabras flotaron en el aire con una suavidad que resonaba en lo más profundo de nuestro ser. Todo lo que presencias es fruto de la entrega y la confianza. La vida fluye a través de aquellos que abren su corazón sin reservas. Este niño ha confiado, y tú, padre, has cuidado y amado sin medida. Por eso el milagro ha podido ocurrir. No pude articular palabra. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que cada golpe se transmitía a mi hijo, a aquel hombre, al universo mismo. Miré a mi hijo mientras sus manos se movían con firmeza, mientras su cuerpo recuperaba fuerza y flexibilidad, y comprendí que aquello no era un simple alivio temporal. La vida había sido restaurada de manera tangible, plena, milagrosa. «Papá», dijo el niño, tomando mi mano con fuerza, «gracias por no rendirte, por estar siempre conmigo, ahora puedo sentirme fuerte otra vez». Lo abracé con todo el amor que llevaba dentro. Las lágrimas caían sin control, pero no eran de tristeza, eran de gratitud, de alivio, de asombro ante algo que superaba cualquier explicación. Sentí como un peso enorme, que había cargado durante meses, se desvanecía, reemplazado por una paz y una certeza que jamás había conocido. El hombre, observándonos, habló de nuevo. «No se trata solo de la sanación del cuerpo, se trata de la renovación del espíritu. El amor y la fe que han compartido son los catalizadores de este milagro. Recuerden que la vida puede tocarles de maneras inesperadas, y que la fuerza del corazón es más poderosa que cualquier enfermedad o temor». Mientras conducía, me di cuenta de algo profundo. El milagro no se limitaba a mi hijo. Cada palabra, cada gesto, cada risa y cada abrazo nos recordaba que lo divino puede manifestarse a través de la bondad, la fe y la entrega total. Mi hijo miraba al hombre con adoración, con asombro y con gratitud. Yo lo miraba a él, y sentí que estaba presenciando algo que no solo cambiaría nuestras vidas, sino que transformaría nuestro entendimiento de la existencia, de la esperanza y del amor. En ese momento, mi hijo se levantó dentro del taxi, y comenzó a moverse con libertad. Cada paso era seguro, cada gesto era ágil,
y la alegría en su rostro iluminaba el interior del vehículo. Podía sentir que la vida había regresado a él por completo, y que el milagro que presenciábamos era mucho más profundo de lo que cualquier palabra podría describir. Papá, dijo de nuevo con una mezcla de emoción y ternura, me siento completo, fuerte, vivo. No pude contenerme. Lo abracé de nuevo, con lágrimas y risas entrelazadas, mientras el hombre nos observaba con una calma infinita, como si estuviera viendo el mundo reflejado en nuestro abrazo, y comprendiera que todo estaba en su lugar. Recuerden, dijo finalmente, con voz suave y penetrante, la vida no siempre es fácil, y los desafíos pueden ser grandes, pero la fuerza del amor, la entrega y la fe son capaces de superar cualquier obstáculo. Este milagro es un recordatorio de que la esperanza nunca muere, y que la luz puede aparecer incluso en los momentos más oscuros. Mientras hablaba, sentí un calor que parecía recorrer todo mi cuerpo. No era el sol ni el motor del taxi, era algo más profundo, algo que tocaba mi corazón y mi alma, llenándome de una certeza absoluta. Aquel encuentro no era casualidad, no era un accidente, era un acto divino que nos había sido otorgado para transformar nuestras vidas, para enseñarnos sobre la fe, la esperanza y la fuerza del amor incondicional. El niño reía mientras se movía con libertad dentro del taxi. Sus ojos brillaban, su rostro irradiaba vitalidad, y cada gesto suyo era un recordatorio de que la vida podía renovarse, de que lo imposible podía ocurrir, y de que la esperanza nunca debía abandonarnos. Yo los observaba, abrazando a mi hijo y sintiendo que por primera vez en mucho tiempo, la paz y la felicidad llenaban cada rincón de mi corazón. Gracias, susurré al hombre, con la voz quebrada por la emoción, por devolvernos la vida, por enseñarnos a creer nuevamente, por mostrarme que la esperanza y el amor pueden cambiarlo todo. El hombre sonrió, y sus ojos brillaron con ternura infinita. No hay necesidad de agradecimientos. La vida misma es el regalo, y ustedes han abierto sus corazones para recibirla. Nunca olviden que la fe, la entrega y el amor son las fuerzas más poderosas que existen. Mientras continuábamos nuestro viaje, sentí que aquel encuentro había marcado un antes y un después en nuestras vidas. Cada kilómetro recorrido no era solo un desplazamiento físico, sino una confirmación de que los milagros existen, de que la esperanza puede transformarlo todo, y de que la fuerza del corazón es capaz de devolver la vida incluso en los momentos más oscuros. Y mientras miraba a mi hijo, ahora completamente recuperado, y al hombre que nos acompañaba, comprendí algo que jamás olvidaré, que la vida, el amor y la fe, unidos son capaces de realizar lo imposible, y que aquel instante, aquel milagro, sería un recuerdo que nos acompañaría para siempre. Después de que mi hijo recuperara su fuerza y vitalidad, un silencio denso y cargado de significado se apoderó del taxi. No era un silencio incómodo, sino uno que parecía vibrar con la presencia del hombre que nos acompañaba, y con la evidencia palpable del milagro que acabábamos de presenciar. Cada respiración, cada pequeño movimiento, cada gesto de mi hijo parecía irradiar una energía nueva, fresca, renovadora. Su cuerpo estaba completamente restaurado, pero su espíritu, y el mío, todavía buscaban comprender la magnitud de lo ocurrido. Mientras conducía, mis manos firmes sobre el volante, sentí que mis ojos se humedecían nuevamente. No podía apartar la mirada de mi hijo, que sonreía con una mezcla de alegría, asombro y gratitud, pero sabía que no se trataba solo de la recuperación física. Había algo en su manera de moverse, en la forma en que sostenía la mirada, en cómo sus respiraciones profundas fluían con naturalidad, que me indicaba que su corazón había sido tocado, que su alma había recibido algo que la medicina no podía ofrecer: paz, esperanza y una certeza que trascendía la lógica humana. El hombre nos miró, y por primera vez parecía dispuesto a permitirnos expresar nuestras emociones plenamente, a liberarnos del asombro y la incredulidad que nos había acompañado durante semanas de enfermedad y angustia. Su voz fue suave, pero cada palabra vibraba con una fuerza silenciosa que llenaba el taxi de un calor reconfortante. Ahora ven, padre, dijo, respira y observa. Todo lo que experimentas no es un simple alivio, sino la manifestación de la fe y el amor que han existido entre ustedes. El milagro no es solo físico, es espiritual, emocional, un renacer que toca todo aquello que creen perdido. Mi hijo se inclinó hacia mí, tomándome la mano, y sentí su fuerza recién adquirida fluir hacia mi corazón. Su energía ya no era frágil, estaba viva, vibrante, completa.
El abrazo que compartimos fue mucho más que un gesto de afecto, fue un reconocimiento de que habíamos atravesado un umbral invisible, y que nuestras vidas habían sido transformadas de manera definitiva. Papá, susurró mi hijo, me siento más vivo que nunca, siento que todo el miedo, todo el dolor se ha ido. Sentí un nudo en la garganta y me incliné hacia él apretando su mano con fuerza. Mis lágrimas caían mientras escuchaba sus palabras, incapaz de articular lo que sentía, pero consciente de que algo extraordinario había sucedido. Cada emoción, cada sensación, cada pensamiento parecía amplificarse por la presencia del hombre que nos acompañaba, y comprendí que estábamos siendo testigos de algo que trascendía nuestra comprensión humana, un milagro completo e integral, que restauraba cuerpo y alma. El hombre nos observó, y sus ojos irradiaban comprensión, compasión y un poder silencioso. Lo que ven ustedes es el resultado de la entrega de un corazón abierto y de la confianza que no se quiebra ante la adversidad, dijo. Cada acto de amor, cada gesto de cuidado y paciencia, cada oración silenciosa y cada esperanza sostenida, ha contribuido a este renacer. No olviden que la vida y la fe siempre caminan de la mano, y que incluso en los momentos más oscuros, la luz puede aparecer cuando uno menos lo espera. Miré a mi hijo y luego al hombre, intentando comprender cómo podía haber ocurrido todo. No había palabras que describieran lo que sentía: gratitud infinita, asombro absoluto, y un amor profundo que iba más allá de cualquier experiencia que hubiese tenido en mi vida. Sentí que cada lágrima que caía de mis ojos era una forma de liberación, un reconocimiento de que habíamos sido tocados por algo mucho más grande que nosotros, algo que rebasaba la lógica y la razón. Papá, dijo el niño con voz temblorosa pero firme, gracias por cuidarme, por no rendirte, ahora puedo sentirme fuerte, libre, vivo. Lo abracé de nuevo, sintiendo la fuerza que emanaba de él y comprendiendo que aquel momento era mucho más que un milagro físico, era un despertar, un renacer del corazón, una transformación que nos marcaba para siempre. Cada respiración compartida, cada latido del corazón, parecía resonar con la energía del milagro que nos había tocado. El hombre, observando la escena, habló nuevamente. Recuerden que este milagro es también un recordatorio de la fuerza que poseen en el amor que se ofrecen mutuamente. La sanación no termina aquí, la vida es un flujo continuo, y cada día es una oportunidad para renovar la fe, fortalecer el corazón y expandir el amor que siempre han sostenido. Mientras escuchaba, sentí que todo lo que había vivido en los últimos meses, el miedo, la angustia, la desesperación y la tristeza por la enfermedad de mi hijo, comenzaba a transformarse en una certeza silenciosa y poderosa, que el amor y la fe podían lograr lo imposible, y que aquel encuentro, aquel instante, sería un recuerdo que nos acompañaría toda la vida. Mi hijo se apoyó en mí, respirando profundamente, y sentí que cada inhalación suya llevaba consigo una nueva energía, un vigor que se extendía por todo su cuerpo, y también por el mío. Podía percibir cómo su alegría y fortaleza se mezclaban con la presencia del hombre, creando un ambiente de paz y poder que parecía envolvernos y protegernos de todo lo que nos había angustiado hasta entonces. Papá, dijo con una sonrisa radiante, siento que puedo hacer cualquier cosa, que nada me detiene, que todo está bien. No pude evitar sonreír entre lágrimas. La magnitud de lo que estábamos viviendo era inabarcable, y sin embargo estaba ocurriendo frente a mis ojos, en el interior de nuestro taxi, en un instante que desbordaba lo cotidiano y nos conectaba con algo eterno. Recuerden, dijo el hombre, con voz serena y profunda. Este momento es una señal. La vida, cuando se abre a la fe, al amor y a la esperanza, puede restaurarlo todo. Nunca olviden que el milagro no es solo un acto extraordinario, es la manifestación de lo que ya existe en su corazón esperando ser liberado. Mientras conducía, sentí que la carretera, las luces del atardecer y cada elemento que nos rodeaba estaban impregnados de un significado nuevo. Cada kilómetro recorrido no solo nos acercaba a un destino físico, sino también a la comprensión de que habíamos sido testigos de algo eterno. La fuerza del amor, la sanación completa de mi hijo y la presencia del hombre nos habían enseñado una lección invaluable: que la vida siempre puede renovarse, que la esperanza nunca muere y que el corazón, cuando se abre, puede recibir lo imposible. A medida que avanzábamos por la carretera, sentía que cada instante se volvía más intenso y profundo. No era solo la sensación física de tener a mi hijo sano a mi lado, sino algo mucho más abstracto, casi indescriptible,
un conocimiento silencioso de que lo que habíamos experimentado no era un hecho aislado, sino una revelación que cambiaría para siempre nuestra vida. Observaba al hombre sentado en el asiento trasero, y aunque ya sabía que algo extraordinario estaba ocurriendo, había un aura que no lograba definir del todo, algo que me hacía mantenerme alerta, expectante, como si cualquier segundo pudiera traernos un nuevo descubrimiento. Mi hijo a mi lado jugaba con sus manos, estirándolas y flexionándolas como si estuviera probando su fuerza recién recuperada. Cada gesto suyo estaba impregnado de vida y energía, su respiración era firme y constante, un contraste abrumador con los días anteriores llenos de miedo y debilidad. Me costaba creer que aquel milagro, que apenas comenzaba a entender, estaba ocurriendo delante de mis propios ojos. «Papá», dijo mi hijo con una voz que ya no mostraba miedo sino curiosidad y asombro, «él realmente puede hacer que me sienta así, que todo esté bien otra vez». Lo miré tratando de encontrar las palabras correctas, y entendí que no existían palabras capaces de abarcar lo que estábamos viviendo. Solo podía sentir y mantener la vista en el hombre, que nos observaba con una tranquilidad que parecía imposible de alcanzar para un ser humano común. Había algo en su mirada que me hacía sentir pequeño, y al mismo tiempo protegido, algo que me recordaba que no estábamos solos, que todo esto tenía un propósito mucho más grande que nuestras vidas cotidianas. «Sí, hijo», respondí, aunque mi voz sonaba débil y temblorosa, «lo que sientes es real. Pero aún no comprendemos completamente, esto es algo que debemos vivir, sentir, y que nos enseñará algo que jamás podríamos aprender de otra manera». El hombre intervino, y su voz llenó el taxi con una calma profunda que me hizo estremecer. «Lo que ven no solo es la recuperación del cuerpo, sino también del espíritu. La sanación verdadera comienza cuando se aceptan la esperanza, la fe y el amor sin reservas. Su hijo ha abierto su corazón y a través de su entrega, ha permitido que la vida fluya plenamente». Sentí un estremecimiento en todo mi cuerpo. Cada palabra resonaba dentro de mí, y de repente comprendí que no se trataba únicamente de la enfermedad superada de mi hijo, sino de algo mucho más vasto, de la posibilidad de que nosotros mismos, a través de nuestras acciones, pensamientos y decisiones, podamos abrir canales de milagro y transformación en la vida de los que amamos. Mientras reflexionaba, noté que mi hijo me miraba con una mezcla de incredulidad y alegría pura. Sus ojos brillaban y su sonrisa mostraba una seguridad que antes era inimaginable. Había algo en esa mirada que me decía que el milagro estaba todavía desarrollándose, que no habíamos llegado al final, y que cada segundo que pasaba nos ofrecía un aprendizaje nuevo, una lección que se impregnaba en nuestra alma. «Papá», dijo él suavemente, con la voz cargada de emoción, «siento algo dentro de mí que nunca había sentido, una paz, una fuerza, una certeza de que puedo superar cualquier cosa». Asentí en silencio, tratando de procesar lo que escuchaba. Sentí cómo su energía se mezclaba con la mía, cómo cada latido de su corazón parecía transmitir un mensaje que no necesitaba palabras, que la vida podía renacer en cualquier momento, incluso cuando todo parecía perdido. Observé al hombre, que continuaba en silencio, y comprendí que estaba permitiendo que viviéramos y descubriéramos la profundidad del milagro por nosotros mismos, sin intervenir demasiado, pero asegurándose de que cada paso nos guiara hacia una comprensión más profunda. A medida que avanzábamos, la carretera parecía desvanecerse a nuestro alrededor. Las luces del atardecer se filtraban entre los árboles, creando sombras que bailaban sobre el asfalto, y todo parecía contener una tensión suave, una expectativa silenciosa. Sentí que aquel viaje no era simplemente físico, era un tránsito hacia algo intangible, un espacio donde la vida y la fe se encontraban, y donde cada palabra, cada gesto y cada silencio tenía un significado. En un momento, mientras mi hijo jugaba con sus dedos, explorando su fuerza, el hombre se inclinó hacia nosotros, y dijo con voz tranquila pero firme: «Observen, cada milagro, aunque parezca aislado, se manifiesta a través de la entrega y el amor. Ustedes han confiado el uno en el otro, y esa confianza ha permitido que la vida se exprese plenamente. Nunca olviden que lo que han vivido no es un final, sino el inicio de un camino donde la esperanza y el amor serán sus guías». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Mi hijo y yo nos miramos, y en su rostro vi la misma certeza que comenzaba a formarse en mí, que nuestra vida había cambiado, que la presencia del hombre no era casualidad, y que estábamos siendo testigos de algo que trascendía nuestra comprensión cotidiana. Cada segundo de silencio después de sus palabras estaba cargado de significado, y no necesitábamos más explicaciones,
Todo lo que habíamos experimentado hablaba por sí mismo. Papá, dijo mi hijo, apoyando su cabeza en mi hombro, gracias, gracias por no rendirte, gracias por estar conmigo. Lo abracé con fuerza, y en ese instante sentí que nuestras almas se unían en un vínculo que ni la enfermedad ni la desesperación podrían romper jamás. El milagro no era solo físico, era espiritual, emocional y eterno. Y mientras conducía, comprendí que aquel hombre que nos había acompañado de manera silenciosa y misteriosa, nos había mostrado no solo la restauración de la vida, sino también la fuerza que surge cuando el amor y la fe se entrelazan. Miré la carretera que se extendía ante nosotros, y sentí que todo estaba en calma, pero no de manera pasiva. Había una energía activa, vibrante, que nos guiaba hacia algo que aún no entendíamos por completo. Sabía que el milagro aún tenía capas por revelarse, que cada kilómetro que avanzábamos traía consigo una lección que debíamos absorber. Y mientras escuchaba la respiración tranquila de mi hijo, supe que aquel instante no era solo un recuerdo, era un inicio, un despertar que nos acompañaría toda la vida, y que cada día nos recordaría que los milagros son posibles cuando la fe, el amor y la entrega están presentes. El cielo se había transformado en un lienzo de tonos anaranjados y púrpuras, y la carretera delante de mí parecía interminable, pero no importaba. Por primera vez en semanas, o incluso meses, sentía que cada kilómetro recorrido no era solo un trayecto físico, sino una oportunidad para absorber y procesar lo que acabábamos de vivir. Mi hijo, sentado a mi lado, se mantenía en un silencio que no era incómodo, sino lleno de asombro, como si también él estuviera intentando comprender la magnitud de la experiencia. Su respiración era tranquila, pero podía percibir la energía que aún vibraba en su cuerpo, esa fuerza recién adquirida que no se limitaba solo a sus músculos, sino que parecía irradiar desde lo más profundo de su ser. Miré de reojo al hombre sentado detrás, aquel que había aparecido en la carretera, y que ahora era el epicentro de todo lo milagroso que nos había tocado. Su presencia seguía siendo serena, casi etérea, pero cada pequeño gesto, cada mirada, estaba cargado de un poder silencioso que no podía explicarme racionalmente. Sabía que estábamos al borde de un final, pero también entendía que ese final no era la conclusión, sino una transición hacia algo que trascendía la vida cotidiana, una comprensión profunda del amor, la fe y la esperanza. Papá, dijo mi hijo suavemente, con una mezcla de asombro y alegría, él se va a ir. Asentí, aunque no necesitaba palabras para confirmar lo que ambos sentíamos. Podía percibir que este momento estaba llegando a su culminación, que nuestra interacción con él estaba por concluir físicamente, pero que el impacto emocional y espiritual permanecería con nosotros para siempre. Me inclinó hacia mi hijo y le susurré, intentando transmitir calma y seguridad. Sí, se va a ir, pero lo que ha hecho por nosotros, hijo, eso nunca nos lo va a quitar nadie, nunca. El hombre habló entonces, con una voz que parecía envolver cada rincón del taxi, profunda y penetrante, pero al mismo tiempo cargada de ternura. Recuerden siempre que los milagros existen, no porque dependan de lo extraordinario, sino porque la fe y el amor son extraordinarios en sí mismos. Lo que han experimentado hoy es la manifestación de aquello que ya reside en sus corazones. La sanación, la paz y la fuerza que sienten no desaparecen con mi ausencia. Permanecerán siempre que elijan vivir con amor, esperanza y entrega. Escucharlo me hizo estremecerme. Cada palabra era un recordatorio de que la experiencia que habíamos vivido no era un simple accidente, era un encuentro que cambiaría nuestras vidas de manera irreversible. Miré a mi hijo, cuyos ojos brillaban y cuya sonrisa se mantenía radiante, y entendí que él también comprendía, aunque de manera intuitiva, la magnitud de lo ocurrido. Podía ver en su mirada la mezcla de incredulidad, gratitud y determinación que solo se puede experimentar cuando uno ha sido tocado por algo verdaderamente divino. Papá, dijo mi hijo apoyando su cabeza en mi hombro, siento que nada malo puede tocarme ahora, que todo lo que temía se ha ido. Lo abracé con fuerza, y en ese instante sentí que todas las noches de preocupación, todos los momentos de miedo, toda la ansiedad acumulada durante su enfermedad, se disipaban como humo ante la presencia de una verdad más grande que nosotros. Podía sentir el milagro en cada fibra de su ser, y también en la mía. Su fuerza renovada era un reflejo directo de lo que habíamos compartido, de la fe que habíamos sostenido incluso cuando parecía imposible. El hombre nos miró, y por primera vez percibí un gesto que no era solo serenidad, sino ternura y afecto.
Sus ojos se encontraron con los míos, y sin necesidad de palabras, supe que entendía todo: nuestras vidas, nuestras luchas, nuestra angustia y nuestra esperanza. Su sola presencia comunicaba un mensaje universal: que el amor y la fe son capaces de cambiar lo imposible, que los milagros ocurren cuando uno se abre a recibirlos, y que la vida, incluso en su aspecto más frágil, puede ser restaurada por completo. Finalmente llegamos a un lugar donde la carretera parecía terminar en un horizonte abierto, con campos extendiéndose a ambos lados, y el cielo pintado de colores imposibles de describir. El hombre se inclinó hacia nosotros, y sentí que la despedida no era solo física, sino espiritual, un cierre que dejaba una huella imborrable en nuestro corazón. Recuerden, dijo, con suavidad y firmeza a la vez, cada día es una oportunidad para vivir con fe, para amar plenamente, y para abrir su corazón a la esperanza. El milagro que han vivido no termina aquí, es un recordatorio de la fuerza que siempre ha estado dentro de ustedes. Mi hijo tomó mi mano y la apretó con fuerza. Podía sentir que su corazón latía con fuerza, lleno de vida, y que cada célula de su cuerpo parecía celebrar la restauración completa. Miré al hombre una última vez intentando grabar su imagen en mi memoria, porque sabía que lo que habíamos experimentado era irrepetible, único y profundamente transformador. Gracias, susurré, con voz quebrada por la emoción. Gracias por enseñarnos lo que significa la fe, el amor y la esperanza, por devolvernos la vida de esta manera. El hombre sonrió y asintió suavemente. Luego se levantó, caminó hacia el borde de la carretera y desapareció en la distancia, dejando tras de sí un silencio cargado de significado, un vacío que a la vez estaba lleno de presencia y energía. Miré a mi hijo, quien se mantenía inmóvil, y sentí que ambos estábamos experimentando un tipo de paz que jamás habíamos conocido. La certeza de que lo imposible había ocurrido, de que la vida podía restaurarse y de que los milagros realmente existen. Durante los minutos siguientes, manejé en silencio, sin palabras, solo escuchando la respiración tranquila de mi hijo y sintiendo la fuerza que aún emanaba de su cuerpo. Cada curva de la carretera parecía recordarme que todo lo que habíamos vivido no era un final, sino un inicio, un camino en el que la fe, la esperanza y el amor serían nuestras guías permanentes. Miré el horizonte y supe que aquel encuentro nos había cambiado de manera irreversible. No solo habíamos presenciado un milagro físico, sino que también habíamos experimentado un despertar espiritual, una comprensión profunda de que la vida puede sorprendernos, que el amor puede restaurar lo perdido, y que la fe puede abrir caminos donde antes solo había desesperanza. Mi hijo se recostó en mi hombro, y juntos seguimos avanzando, con el corazón lleno de gratitud, con los ojos abiertos a la maravilla de la vida, y con la certeza de que aquel encuentro sería un recuerdo imborrable, una luz permanente que nos acompañaría cada día, recordándonos que lo imposible puede convertirse en realidad, siempre que el corazón esté abierto a recibirlo. El amanecer del día siguiente nos sorprendió todavía inmersos en un silencio que no era vacío sino cargado de reflexión. Mientras conducía por calles conocidas, sentía cada detalle con una intensidad que antes no existía: el roce del volante bajo mis manos, el motor del taxi vibrando con familiaridad, y mi hijo a mi lado, respirando con fuerza, lleno de vida, con una energía que antes parecía inimaginable. Cada semáforo, cada curva, cada rostro que cruzaba nuestra mirada parecía formar parte de un mundo diferente, un mundo donde lo ordinario se transformaba en extraordinario gracias a la evidencia de lo que habíamos presenciado. Mi hijo miraba por la ventana absorto, como si estuviera descubriendo cada hoja de los árboles, cada rayo de sol, cada pequeño detalle de la ciudad por primera vez. Y no era una exageración de mi parte, podía percibir en sus gestos, en su respiración, en su postura, que su percepción de la vida había cambiado. Todo lo que antes le resultaba agotador o doloroso ahora fluía con facilidad. Su cuerpo ya no tenía las limitaciones que conocía, y su espíritu parecía tan liviano que podía sentirlo irradiando desde él hacia mí. «Papá», dijo finalmente, rompiendo el silencio, «siento como si todo lo que antes me dolía, todo lo que me asustaba, se hubiera ido de repente. Es como si me hubieran dado una segunda oportunidad». Asentí, con la garganta apretada. No había nada que decir, nada que agregar que pudiera capturar la magnitud de sus palabras. Podía sentir la verdad de lo que decía en cada fibra de su cuerpo, en cada gesto, en cada mirada que me dirigía.
La sanación no solo había restaurado su salud, sino que también nos había abierto los ojos a un nuevo mundo. Un mundo donde la esperanza, el amor y la fe no eran conceptos abstractos, sino fuerzas tangibles capaces de cambiar la realidad de manera inmediata. Mientras conducía recordé cada detalle del encuentro con aquel hombre. Cada gesto, cada palabra, cada silencio lleno de significado. Entendí que no se trataba únicamente de una experiencia milagrosa, era una lección que se desplegaba gradualmente, que nos enseñaba a vivir de manera más consciente, a valorar cada instante, y a reconocer que incluso las situaciones más desesperadas podían transformarse si se mantenía la fe. Papá, mi hijo interrumpió mis pensamientos de nuevo, ¿crees que volveremos a verlo alguna vez? Lo miré, y por primera vez me detuve a considerar la pregunta en serio. Sabía que aquel hombre no era alguien común, que su presencia había alterado la realidad de manera que escapaba a toda lógica, pero también comprendía que lo más importante no era volver a verlo, sino integrar su enseñanza en nuestra vida diaria. No lo sé, le respondí con sinceridad. No creo que sea necesario. Lo que importa es lo que aprendimos, lo que sentimos y cómo vamos a vivir a partir de ahora. Ese milagro, ese encuentro, nos cambió para siempre. Podía sentir en su respiración que comprendía lo mismo, aunque de manera intuitiva. Era fascinante observar cómo la transformación no solo había sido física, sino emocional y espiritual. Su risa, su manera de mirar el mundo, cada gesto, todo estaba impregnado de una nueva vitalidad, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que nuestra rutina no era simplemente una sucesión de actividades cotidianas, sino una oportunidad para experimentar la vida con plenitud, con asombro y con gratitud. A medida que avanzábamos por calles conocidas, me di cuenta de que incluso mis pensamientos habían cambiado. La preocupación constante por su salud, la sensación de impotencia ante la enfermedad. Todo eso se había diluido, reemplazado por una mezcla de alivio, respeto y un sentido profundo de responsabilidad, la de cuidar esta segunda oportunidad que la vida nos había otorgado. Cada semáforo en rojo era un recordatorio silencioso de que la vida se puede detener, que cada instante es valioso, y que la fe puede intervenir de maneras que jamás había imaginado. Papá, dijo mi hijo nuevamente, con voz suave, siento que puedo ayudar a otros, que quiero compartir esto, lo que pasó, para que sepan que los milagros existen. Su comentario me dejó sin palabras por un instante. Podía sentir en sus palabras la madurez y la comprensión que había adquirido, pero también una fuerza que me llenaba de orgullo y gratitud. Había presenciado la recuperación de su cuerpo, sí, pero lo más extraordinario era la transformación de su espíritu. Un niño que había conocido la fragilidad, ahora estaba dispuesto a enfrentar la vida con valentía, con fe y con un deseo genuino de transmitir esperanza a los demás. La jornada continuó y, con cada kilómetro recorrido, sentí que nuestra rutina diaria, que antes parecía monótona o incluso agotadora, ahora estaba impregnada de significado. Cada pasajero que subía a mi taxi, cada rostro que cruzaba nuestro camino, cada gesto cotidiano se volvió un recordatorio de lo que habíamos vivido, que la vida puede restaurarse, que la fe puede mover montañas, y que el amor es una fuerza capaz de alterar incluso lo más imposible. Al llegar a casa, miré a mi hijo mientras descendía del taxi, y pude notar cómo sus pasos eran firmes, seguros, llenos de energía. Observé cómo respiraba con naturalidad, cómo su mirada se iluminaba con curiosidad y alegría, y sentí que aquel milagro, aquel encuentro con aquel hombre, había dejado una marca indeleble en ambos. No solo había devuelto la salud a su cuerpo, sino que había transformado nuestra percepción de la vida, y nos había enseñado que cada instante es una oportunidad para creer, para amar y para vivir plenamente. Mientras lo veía entrar a casa, comprendí algo profundo: la verdadera enseñanza del milagro no estaba solo en la recuperación de su salud, sino en la forma en que nos había mostrado la importancia de vivir con gratitud, de valorar cada respiración, cada gesto, cada momento compartido. Podía sentir que la luz del milagro aún nos acompañaba, que su energía permanecía en nosotros, y que esa presencia invisible nos guiaría en cada decisión, en cada paso, en cada día de nuestra vida a partir de aquel momento. Esa noche, mientras revisaba el taxi y preparaba todo para el día siguiente, comprendí que nuestras vidas habían cambiado para siempre. La enfermedad, el miedo, la desesperación que antes parecían dominar nuestros días, habían sido reemplazados por algo más grande, algo eterno. La certeza de que los milagros existen, de que la fe y el amor pueden restaurar lo imposible,
y de que cada día es una nueva oportunidad para vivir con esperanza, fuerza y gratitud. Los días que siguieron al encuentro con aquel hombre que había cambiado nuestras vidas, se deslizaron con una mezcla de normalidad y asombro constante. Cada mañana al despertar podía sentir la diferencia en la respiración de mi hijo, la firmeza en sus pasos, la alegría que brotaba de manera espontánea en su mirada. Pero más allá de la recuperación física, había algo intangible que se mantenía presente, una sensación de certeza, de fuerza y de paz que parecía envolvernos en cada acción, en cada conversación, en cada momento que compartíamos juntos. Era como si el milagro no se hubiera limitado a restaurar su cuerpo, sino que hubiera recalibrado nuestra percepción del mundo, nuestra relación y nuestra forma de vivir. Recuerdo claramente aquella mañana en la que decidí llevarlo al parque, un lugar que solíamos visitar antes de que su enfermedad lo debilitara. Mientras caminábamos por los senderos, sentía el aire fresco llenando nuestros pulmones, y observaba cómo él corría, saltaba y reía sin restricción alguna. Su felicidad era contagiosa, y me descubrí sonriendo de manera casi involuntaria, emocionado por la plenitud de su vitalidad. Mirarlo me hacía recordar cada instante de desesperación, cada lágrima derramada durante las noches en vela, cada oración que había susurrado en silencio con la esperanza de que algo o alguien interviniera. Y ahora, al verlo sano, era imposible no reconocer la magnitud de lo que habíamos experimentado, un verdadero milagro, tangible y eterno. Mientras lo observaba jugar, sentí que debía hablarle, de alguna manera, sobre lo que había sucedido, sobre la importancia de no olvidar ni un solo detalle de lo vivido. Me senté en un banco cercano, y lo llamé con voz firme pero suave. «Hijo, ven aquí un momento». Él se acercó, respirando con rapidez por la emoción de correr y saltar, y me miró con esa curiosidad que siempre había tenido, pero que ahora parecía acompañada de una sabiduría silenciosa. «Quiero que recuerdes algo», dije, tomando sus manos con suavidad. «Lo que nos ocurrió no fue algo común, hijo. Lo que vivimos fue un milagro. No solo recuperaste tu salud, sino que aprendimos algo que va mucho más allá de cualquier explicación lógica. Aprendimos que la fe, el amor y la esperanza son fuerzas reales, capaces de transformar lo imposible en posible». Su mirada se llenó de comprensión, y por un instante, el parque entero pareció quedarse en silencio, como si el mundo mismo escuchara lo que le decía. Sentí que esas palabras no eran solo para él, sino para mí también, un recordatorio de que no debía olvidar jamás la lección que nos había sido entregada. «Papá», dijo él suavemente, «sé que lo que pasó fue increíble. Siento que puedo hacer cualquier cosa ahora, que no hay nada que pueda detenerme». Lo abracé con fuerza, y en ese instante comprendí que la sanación había trascendido lo físico, había abierto un canal invisible entre nosotros y algo mucho más grande. Podía sentir su energía mezclándose con la mía, como si cada latido de su corazón recordara la intervención divina que habíamos presenciado. Era un vínculo que iba más allá de la sangre, era una conexión de fe, de esperanza y de amor puro que nos uniría para siempre. Al regresar a casa, noté que todo se había transformado, cada rincón parecía más luminoso. Cada objeto cotidiano parecía vibrar con una energía nueva. Incluso el taxi, que tantas veces había sido testigo de nuestra rutina diaria y nuestras preocupaciones, ahora parecía un símbolo de viaje y transformación, un recordatorio de que la vida puede cambiar en un instante, cuando menos lo esperamos. Durante los días siguientes, mi hijo y yo empezamos a hablar más abiertamente sobre lo que habíamos vivido. Hablábamos de la importancia de ayudar a los demás, de la fe y de cómo las pequeñas acciones de bondad podían abrir caminos insospechados. Cada conversación reforzaba nuestra comprensión de que el milagro no se limitaba a su sanación, era una oportunidad para crecer, para enseñar y para vivir de manera más consciente y agradecida. Una tarde, mientras arreglaba el taxi, me quedé mirando el reflejo de mi hijo en la ventana. Podía ver la fuerza en su postura, la claridad en su mirada, y un sentimiento de orgullo y gratitud me invadió por completo. Comprendí entonces que aquel milagro había cambiado no solo su vida, sino también la mía, y que cada día que viviéramos juntos sería un testimonio de la maravilla que habíamos presenciado. «Papá», me dijo interrumpiendo mis pensamientos, «gracias por nunca rendirte conmigo. Gracias por cuidarme cuando pensaste que todo estaba perdido». No pude contener las lágrimas. La emoción de todo lo vivido, la gratitud, el asombro y la felicidad se mezclaron en un torrente que parecía no tener fin. Lo abracé de nuevo, fuerte, sin miedo a mostrar la vulnerabilidad que sentía. En ese abrazo estaba todo,
El miedo de los días pasados, la incertidumbre, la desesperación, y ahora la esperanza y la certeza de que lo imposible podía hacerse realidad. Esa noche, mientras lo arropaba para dormir, reflexioné sobre todo lo que habíamos vivido, cada detalle del encuentro, cada palabra del hombre que nos había guiado hacia el milagro, cada sensación que habíamos compartido durante el camino de regreso a casa. Comprendí que la verdadera enseñanza del milagro no era solo la recuperación de la salud de mi hijo, sino la manera en que nos había mostrado el poder del amor, de la fe y de la esperanza en la vida cotidiana. Duerme tranquilo, hijo, susurré. Siempre recordaré este momento, y siempre recordaré que los milagros existen, que la fe puede mover montañas, y que el amor puede restaurar lo perdido. Nunca olvides eso. Mientras observaba su respiración tranquila y sentía la calidez de su cuerpo junto al mío, comprendí que nuestra vida había cambiado para siempre. Lo que habíamos experimentado no era solo un hecho milagroso, sino una lección eterna que incluso en los momentos más oscuros, cuando la desesperación parece dominar, la fe y el amor pueden abrir caminos hacia la vida, la alegría y la esperanza. Esa certeza me acompañó mientras cerraba los ojos esa noche, y supe que nunca volveríamos a ser los mismos. El milagro nos había tocado de manera irrevocable, dejándonos con un corazón más abierto, una visión más clara, y la comprensión de que, cuando el amor y la fe se unen, lo imposible deja de serlo. Desde entonces, cada vez que miro a mi hijo, siento la misma gratitud y asombro que aquella primera vez que lo vi sano, corriendo, riendo y lleno de vida. Cada día, cada acción, cada decisión lleva consigo la marca de aquel encuentro, un recordatorio de que los milagros existen, y que aquellos que creen con el corazón abierto pueden vivir la vida de una manera más plena, más consciente y más llena de esperanza. Si este relato te conmovió, no olvides suscribirte para no perderte más historias increíbles de encuentros y milagros. Dale like si sentiste la misma emoción que yo, y deja tu comentario contándome qué te hizo sentir esta historia. Tu apoyo hace posible que sigamos compartiendo estos momentos de fe y esperanza.